Bien, ahora vamos entonces a continuar con el repaso de estabilidad 1 y con el segundo de los temas que habíamos planteado, que es el trazado de diagramas de características. En particular, les decía, vamos a trabajar con estructuras mucho más sencillas de las que por ahí están habituados, con la única complicación que en algunos casos son 3D. Entonces, en este ejercicio que vamos a hacer en clase, vamos a plantear la estructura 3D. Yo no sé bien cuánto énfasis le están dando últimamente en estabilidad 1 a esto, pero es sencillo. La única salvedad que tiene es que hay 6 diagramas a trazar, nada más, en vez de 3. ¿Sí? Fuerzas normales, momento torsor, fuerzas normales auxiles, momento torsor, flexión en el eje, en un eje, flexión en el otro eje, corte en un eje, corte en el otro eje. Bueno, les dije, ¿cómo vamos a definir en general los ejes locales? Fíjense que ahí ya están dibujados en azul, y en general esa es la terna que usamos. El eje X es el eje de la barra. ¿Sí? El eje X es el eje de la barra. En un problema plano, el eje Z es el eje perpendicular a la barra y el eje Y va a ser el eje saliente del plano. En un caso tridimensional, bueno, es un poco más arbitrario esa definición, finalmente. ¿Sí? Simplemente para hacer un comentario, y volviendo o siguiendo sobre la línea de lo que estábamos hablando hace un rato con geometría de superficies, donde ustedes vienen muy chipeados y están muy bien en seguir un procedimiento. ¿Sí? Y en general el procedimiento para hacer un diagrama de características, ¿cuál era? Y en el caso 3D, era dibujar la estructura, ir poniendo los puntos importantes que tenía, calcular los esfuerzos en esos puntos y después la dibujabas aparte y te fijabas de qué forma unías esos dos puntos. Está bien. Yo en general recuerdo que metían un par de pasos previos. O había unos que estaban... El cálculo de las reacciones y todo eso lo hacíamos en 2D. En 3D no lo hacíamos. Bueno, No lo hacíamos, mirábamos siempre a la derecha. bueno, también porque tenían una estructura 3D con un apoyo, un empotramiento, como esta que está acá. Claro, eran todas así. Lo cual Claro. no necesariamente es así. Pero bueno, no importa. Después vamos a plantear alguna 2D y vamos a reforzar también la idea. Pero en el fondo, esto quería decir. No necesariamente necesitamos calcular reacciones de vínculo. Lo mismo que en el ejemplo de diagramas, no necesariamente necesitan plantear el eje y después justificarme que es el principal porque bla, bla, bla. ¿No? Acá lo mismo, o sea, nosotros nos piden el diagrama, y nos piden, a veces nos piden un solo diagrama, a veces nos piden el diagrama de momento. No me importa el de esfuerzo axiales, no lo calculen. Si, si pueden calcular el diagrama de momento sin haber calculado las reacciones antes, calcúlenlo sin haber calculado las reacciones antes. Después pueden chequear, de última, hacer una comprobación. Pero de vuelta, optimicemos el tiempo, utilicemos de estabilidad 1 lo que necesitamos para resolver el problema de estabilidad 2. ¿Sí? No siempre vamos a necesitar calcular las reacciones de vínculo. Insisto, arranquen en su TP0 si quieren con esa metodología de trabajo, pero van a ir viendo a medida que vayamos avanzando, no lo tienen que saber hoy, a medida que vayamos avanzando van a ir adquiriendo, si quieren, una especie de visualización previa de algunos resultados, de qué es lo que esperan, y van a poder ir salvando, si quieren, o evitando esos pasos adicionales, concentrándose solamente en lo que necesitan. ¿Está bien? Nosotros, por ejemplo, para esta estructura, no vamos a calcular las reacciones de vínculo, se ve que ustedes ya lo habían planteado así, entonces, ¿qué van haciendo? Van barriendo desde el extremo no sé, libre que tiene esa L, y van barriendo hasta el empotramiento. Si tuvieran las reacciones de vínculo como dato, podrían ir en un sentido u otro, entonces tendrían total libertad, porque las reacciones de vínculo al final son cargas aplicadas en un punto. Pero bueno, simplemente esa aclaración, ¿sí? Recuerden que no necesariamente tienen que seguir esa estructura paso a paso, pero no traten de romperlo hoy, vayan rompiéndola de a poco. ¿Está bien? Entonces, tenemos que hacer 6 diagramas. Vamos a plantear primero el diagrama de esfuerzos normales o esfuerzos axiles y el diagrama de momentos torsores. ¿Qué es un esfuerzo axil? ¿Qué es un esfuerzo normal? Un esfuerzo en la dirección del eje de la barra. Es la componente de la resultante de reducción
en esa sección que estoy analizando que tiene la componente en el eje de la barra. Bien, como vos decís. ¿Y qué es un momento torsor? Es la componente del momento resultante en la dirección del eje de la barra. Bien. En estabilidad 1 en general, medio que nos limitamos un poco a eso. Tal vez les hacen algún comentario más respecto a cómo se comporta, o qué le pasa a una estructura, a una barra que está sometida a un esfuerzo axial, que le pasa a una barra que está sometida a un momento torsor, como comentario. Pero acá no es como acá el esfuerzo axial nos interesa para después saber qué le va a pasar. Entonces, acá sí ya la física de la configuración deformada nos interesa y mucho. ¿Qué le hace un esfuerzo axial a una barra? ¿La tracciona o la comprime? O la alarga o la corta, ¿sí? O sea, sí, puede ser, si es positivo esta tracción, pero en el fondo lo que estamos diciendo ahora ya respecto a lo que tiene que ver con la deformación. Un esfuerzo axial lo que hace es o estirarla o acortarla a la barra. ¿Y un momento torsor qué hace? Torsiona, no sé cómo explicarte. O sea, como que la hace girar así. La retuerce, claro, como cuando Claro, sacas una toalla, claro, exacto. por ejemplo. Bien, entonces, cuando calculemos, acá tengo la confirmación de Mario Alonso de que no se acepta estabilidad 1 sin final. Bien, entonces, cuando calculemos diagramas, más allá de la estática y el equilibrio, que es en el fondo lo que necesitamos, está bueno tener presente la cinemática del problema, si qué le va a pasar a esa barra, al menos de manera intuitiva. Después vamos a justificar y demostrar qué relación hay entre una cosa y la otra, pero está bueno tenerlo en mente para ya ir visualizando resultados. Bueno, ¿les parece que vayamos avanzando con esas ternas locales que acabamos de plantear? Fíjense, para la barra horizontal tenemos esto, eje X saliente, siempre el eje X es saliente, eje Z hacia abajo, eje Y hacia la izquierda. Fíjense que esa es la misma terna que usamos en el ejercicio anterior de geometría de superficies, nada más que ahora, bueno, está visto en 3D, ¿sí? Pero esa es la terna. Y en la columna, X hacia arriba, Z en el mismo sentido de la viga, o sea, coincidente con el eje X local del travesaño, y en sentido perpendicular. Esto que está acá. Bueno, vamos con los esfuerzos normales entonces. Y arranquemos, si les parece, por el extremo libre. ¿Qué valor de esfuerzo normal, de esfuerzo axial, le corresponde a ese punto? No tiene. 0. Bien, no tiene, es 0. Y eso porque obviamente están mirando que es un extremo libre sin carga aplicada. Vale. Si yo hubiera mirado para el otro lado, a priori no sabría qué decirte, porque no tengo la reacción. Pero es obvio que me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Es obvio que hay una componente de reacción que cancela esa carga P que vemos por ahí. Así que arrancamos en 0. ¿Cuál sería la otra sección de control, si quieren, que vamos a analizar? Antes de girar, digamos. Acá. ¿Y cuánto vale el esfuerzo normal en ese punto? 0 también. 0 también. 0 también. Si yo miro todo ese travesaño, no hay ninguna fuerza que tenga resultante en la dirección del eje de la barra. Ninguna que tenga componente en la dirección del eje de la barra. Así que la resultante tampoco va a tener alguna componente en esa dirección. Así que también es 0, lo que quiere decir que todo el diagrama de esfuerzos normales es 0. ¿Tiene sentido esto? ¿Qué relación había entre el esfuerzo normal y las cargas que aplicábamos? ¿Recuerdan? ¿La ecuación diferencial decís? Sí. ¿Qué relacionaba? ¿Qué con qué? Menos la carga del eje X. ¿Qué tipo de carga? Distribuida. Distribuida. La variación del esfuerzo normal era igual, ¿sí? La derivada del esfuerzo normal respecto a la posición, era igual al valor de la carga distribuida en ese punto. ¿Hay carga distribuida con componente en X?
No, entonces no hay variación del esfuerzo normal. El esfuerzo normal va a ser constante. Con lo cual, si yo ya sabía que en el extremo libre no hay nada, o sea, de cero, no hay cargas concentradas, no hay cargas distribuidas con componente de la acción del eje de la barra, yo ya sabía que al final va a ser cero también. O sea, yo puedo calcular dos puntos y unirlos, o si sé uno y sé la pendiente, también puedo seguir de esa manera. En este caso sé que no tengo esfuerzos normales en esa barra, es decir, esa barra no está sufriendo, perdón, ni acortamiento ni alargamiento. ¿Qué le pasa a la columna? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, fíjense que si yo ahora me paro por acá, ¿sí? O sea, me paro en esta sección que vemos acá y miro en el sentido de X positivo, o sea, miro al travesaño, no hay ninguna fuerza aplicada que tenga componente vertical. Ninguna. Así que el esfuerzo axil ahí va a ser cero. Fíjense que a veces digo normal, a veces digo axil, es lo mismo. Y si me voy a la sección de abajo, de vuelta, miro todo hacia arriba, no tengo ninguna fuerza que tenga componente vertical, así que la componente en el eje local X va a ser cero también. Así que el diagrama de esfuerzos normales es cero, tanto en la columna como en el travesaño. ¿Listo? Este es fácil. Ojalá fueran todos así. Pasamos después a los momentos torsores. Vamos al momento torsor en el travesaño. Si quieren vamos con las mismas secciones, vamos con el extremo libre. No hay. Cero. Vale, cero también. Y en el otro extremo del travesaño, Cero. Tampoco. cero también. Fíjense que la única carga aplicada en el travesaño es un esfuerzo distribuido que corta al eje X. Y si corta al eje X, no tiene manera de generar momento torsor respecto al eje X. No puede generar momento respecto a un eje que atravesas. ¿Sí? Así que el diagrama de momentos torsores en el travesaño es también igual a cero. La columna, vamos ahora con, si quieren, esta sección que anda por acá. Tenés la carga por L por L sobre 2, la distancia a la que está aplicado. Claro, ahora sí, si quieren, la resultante de esa carga distribuida, si esta es la columna y la carga distribuida, o sea, este es el travesaño, la carga distribuida tiende a torsionar, ¿sí? Tiende a escurrir, no sé cómo le quieren decir, a la columna, ¿sí? La hace girar respecto a su propio eje, o sea, generando de esa manera un momento torsor. Ese momento torsor va a ser igual, dijimos, a, ¿cómo era? Que me dijiste, Federico me dijiste, ¿no? ¿O quién me dijo? Valentín. ¿Cómo era? Q por L cuadrado sobre 2. Q por L cuadrado sobre 2. Todos lo ven, básicamente es Q por L sobre 2. Y ese valor de momento torsor, ¿va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque en la cara positiva que estamos planteando nosotros, que es esa que yo resalté acá abajo, esta justo en la cara positiva, ¿sí? La resultante de ese momento torsor coincide con la dirección del eje X positivo, con el sentido positivo del eje X, ¿sí? Así que ese tiene un valor positivo. Y en el extremo inferior de la columna, ¿cómo lo ven? ¿Qué va a pasar? Vale, lo mismo. Bueno, Va a valer lo mismo porque no hay ninguna otra fuerza que aparezca que introduzca mayor o menor momento torsor. No hay un momento torsor distribuido que pueda generar una variación lineal, si quieren, de ese momento torsor. Así que va a valer lo mismo Q por L cuadrado sobre 2. Ahora hay que dibujar el diagrama. El diagrama es una constante. Lo podemos, por ejemplo, dibujar así. Si yo lo dibujara, en realidad no lo dibujaría así, lo dibujaría al revés. Ahora voy a hacer una aclaración igual respecto a esto.
¿Sí? Tal vez discutieron estos temas en estabilidad 1. Ustedes dibujan el diagrama sobre algún plano, ¿no? ¿Verdad? En este caso, en el caso de los momentos torsores, en realidad, es bastante arbitrario respecto a qué plano ustedes lo dibujan. Yo en este caso elegí dibujarlo sobre el plano ZI. Y dibujé el sentido positivo en coincidencia con el eje local Z. No sé si lo ven. Ahora, esa es una elección mía y arbitraria, porque no hay ningún tipo de relación, como sí existe, y ahora vamos a ver, entre el corte y el momento flexor, y en ese caso tiene sentido que los dibujemos sobre el mismo plano, al corte en I y el momento en Z, porque sabemos que hay una relación diferencial entre ellos, y eso nos ayuda a visualizarlo. En el caso del momento torsor, la verdad que no. Juega solo, si quieren, el momento torsor. Entonces, hacer eso no influye mucho. Nosotros podemos dibujarlo como queremos. Mientras lo entendamos, mientras el signo sea consistente con la terna que elegimos, va a estar bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven las filminas que ustedes tienen como dato, o sea, lo que nosotros les cargamos en el campus, está planteado de esta manera, que si se fijan, no está dibujado sobre ninguno de los ejes locales. No hay ninguna perspectiva, ahí está dibujado cualquier lado, porque en el fondo es un diagrama de momentos torsores. Si lo tuviera que dibujar sobre algún eje, lo dibujaría sobre el X, pero no puedo. ¿Está bien? Entonces, no pasa nada. Dibújenlo como quieran. El esfuerzo normal y a los momentos torsores, como juegan solos, dibújenlos como más les resulte conveniente. No somos muy rigurosos respecto a eso. Sí lo somos en lo que sigue después. ¿Hasta acá estamos? Lo importante es que el diagrama, no sobre qué plano lo dibujan, sino que esté bien el signo. Porque el signo después es el que nos dice si esa barra que nosotros decimos que está retorcida se retuerce en un sentido o en el otro. O sea, ya tiene un sentido físico el signo en este caso. ¿Está bien? Así que sí se va a volver importante. Si ustedes no dibujan bien el diagrama, después les va a dar el resultado de giro, les va a dar al revés también. Y van a tener un resultado que no tiene sentido. Así que sí hay que ser cuidadosos respecto a eso. ¿Estamos hasta acá? Estos dos son los más sencillos de todos. Bueno, lo segundo que nos propone la presentación es que dibujemos el corte en I y el momento respecto a los ejes locales Z. ¿Está bien? Que si recuerdan hay una relación diferencial entre ellos. ¿Cuál era? La derivada del momento en Z es menos el corte en I. Claro, la derivada del momento en Z es igual al valor del corte en I. Es decir, que si el corte es lineal, el momento ¿cómo va a ser? Cuadrático. Bien. Vamos entonces con el corte, si les parece. El corte en el eje local I del travesaño, el eje local I es un eje horizontal. Bien. ¿Cuánto vale el valor del corte, si quieren, en esta primera sección? Cero. 0. 0, porque no hay ninguna carga concentrada. Así que necesariamente en un extremo libre sin carga concentrada, el valor del corte vale 0. ¿Qué pasa en esta otra sección? Ahí el módulo es Q por L. El módulo es Q por L porque la resultante de toda esa carga distribuida vale Q por L, coincide perfectamente con la dirección del eje Y, así que el 100% va ahí. Ahora, ¿el signo? Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque si mira el eje local de esa barra, la carga apunta en el sentido negativo de ahí. Claro, pues estoy reduciendo todo ese sistema a la cara positiva. Y de esa resultante tiene signo contrario al valor de Y en la cara positiva. O sea, la cara positiva, recuerden, la que tiene X saliente. ¿Sí? Así que tengo menos Q por L. Y en este caso sí, al corte en Y, lo dibujo en el plano XY.
Si lo dibujo en el plano XY y dibujo un valor negativo, quiere decir que ando más o menos por acá. Dijimos menos Q por L. ¿Y cómo voy a unir este punto con el otro? Una lineal, ¿Por qué lineal? porque la carga es constante. Porque la carga es constante. Y recuerden que había una relación, al igual que en el esfuerzo normal, la relación entre el corte y la carga distribuida es que la carga distribuida es la derivada del corte. ¿Sí? Así que si la carga distribuida es constante, quiere decir que el corte es lineal. Y este es un diagrama de momento de corte, perdón, negativo. Vamos a, ahora, abajo del nudo, ya en la columna. El eje Y, si se fijan, coincide con el eje Y del travesaño. El eje local Y de la columna coincide con el eje local Y del travesaño. Así que, ¿hay alguna diferencia? Es todo igual, salvo que justo en el nudo haya aparecido una carga concentrada en I, no hay ningún salto acá. Así que el valor del corte en ese punto vale lo mismo. Y si me voy hasta el pie de la columna, en esta otra sección, Lo mismo vale. También vale Q por L. vale lo mismo, lo único que tengo es esa resultante de Q por L que estaba aplicada en el travesaño. En este caso sigue siendo corte en I, lo sigo dibujando en el plano XY, el plano XY ahora es este que está acá porque cambió el eje X. Y ese es el diagrama de corte. ¿Bien? ¿Estamos todos hasta acá? ¿Alguna duda? Si alguno no ve algo de lo que nosotros estamos diciendo, por favor, fréneme. Es la clase justamente de repaso, no tienen por qué recordarlo todo perfecto. Si no hay dudas, vamos a los momentos. Y la relación diferencial es entonces entre el momento en Z, o sea, la derivada del momento en Z es igual al valor del corte en el eje Y. Por eso es que lo dibujamos juntos y a los dos lo dibujamos en el plano XY para reforzar la idea de que ellos dos son los que están relacionados. ¿Está bien? Vamos, si quieren, siguiendo la misma secuencia, extremo del travesaño, o sea, extremo libre del travesaño, segundo punto del travesaño es el otro extremo, columna arriba, columna abajo. Extremo libre del travesaño, ¿cuánto vale el momento? El momento en Z, es decir, la componente de momento en Z. 0. Vale 0, bueno, no hay ningún momento concentrado. ¿Cuánto vale en el punto siguiente? Este que está acá. Por L cuadrado sobre 2. Claro, es la resultante total, Q por L, que está aplicada en el centro del travesaño, así que por L sobre 2, esto es Q por L cuadrado sobre 2. Y ese momento es positivo o es negativo. 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 Negativo por lo mismo que dijimos antes, ¿sí? Esa resultante, si quiero pensar en la sección que estoy parado, genera esto. O sea, genera un momento, recuerden que estamos usando la terna derecha. Creo que no sé si ustedes me ven a mí como mano izquierda, así que tal vez eso confunde. Prefiero no hacer nada, ¿sí? Pero háganlo ustedes. Genera una resultante de momento que es hacia arriba, en sentido contrario al eje Z que está planteado hacia abajo. Así que tenemos un valor que supónganse que anda por acá. ¿Cómo uno un punto con el otro? Una parábola. ¿Cómo? Con una parábola. Con una parábola. Ahora, esa parábola puede ser de muchas formas. Así que necesito algún comentario más respecto a esa parábola. No sé cómo explicarlo, te la quisiera dibujar. Me encantaría y traté.
Tuve intervalo mirando eso, pero no pude. Pero a ver, fíjate si lo podés describir. ¿Qué característica, alguna característica que te defina eso? O si quieren, le voy a dar dos opciones. Es una parábola, así que hay dos opciones. Opción 1. Es algo así. Se entiende que estoy en el plano. Opción 2. Algo así. La 2. La opción verde o azul. Tendría que generar una encuesta. ¿Opción verde o la azul? La azul. Azul para mí. Bueno, a ver. Valentín, fuiste el primero. ¿Por qué la verde? Y nosotros nos fijamos en la pancita que graba en estabilidad 1. Pero yo digo la opción 2, que no es la azul. Ah, por eso la verde. ¿Por qué la verde? Porque así lo veíamos en estabilidad 1, como que la barra, no sé, tiende a formarse de esa forma. En realidad lo que hay que hacer para esto es usar la relación diferencial que existe entre el corte y el momento, ¿no? Entonces, Claro, te tenés que fijar la pendiente en el punto, en el primer punto. claro. ¿Y la pendiente del primer punto cuánto vale? En el extremo libre. La relación tenía un... yo decía, por ejemplo, en el otro extremo, en la izquierda, que la relación diferencial tiene un menos adelante. Entonces, si el corte es negativo, la pendiente del momento termina siendo positiva. Y es más positiva cuanto más grande es el corte. Entonces, en la azul, digamos, yo veo como que esa pendiente es más positiva que como arranca en la verde, digamos. Sí, sí. Pasa que a mí me marea a veces hablar de pendiente positiva o negativa, tengo que tener presente cómo definí X. X avanza hacia el extremo libre, así que sí, son pendientes positivas las dos, porque arrancan de valores negativos y van hacia el cero. Pero lo más fácil es pensar en realidad qué pasa cuando el corte es cero, ¿no? Entonces, cuando el corte es cero, o sea, si la derivada es cero, quiere decir que la función momento alcanzó un valor máximo, lo que quiere decir que su pendiente es cero, o sea, la tangente del diagrama es cero. Es decir, que sale horizontal respecto al eje X. Es tangente al eje X, si la derivada es cero, ¿no? Entonces, como la derivada es cero, en este punto, como en este punto la derivada es cero, en este que está acá, entonces la pendiente tiene que ser cero. En ese momento, la función momento sale paralela al eje X, o coincidente en este caso con el eje X, pero paralela al eje X. Entonces acá sí o sí sale de esta manera. Por lo tanto, no me queda otra que esta sea la verdadera función de momento. Que sí tiene esa relación igual que estaba planteando Federico. Si te pones en el... Vamos avanzando en el sentido del eje local X. Y la relación es positiva, ¿no? Entonces, perdón, la relación está cambiada de signo. Entonces, cuando el corte es mayor, el momento crece o decrece más rápido. Entonces, la pendiente más grande del diagrama de momento está planteada cuando el corte tiene su valor más grande. Cuando el corte vale 0, el diagrama de momento no crece ni decrece. Entonces, esa es la forma que tiene el diagrama de momento en este caso. Voy a borrar los puntitos que teníamos antes. ¿Todo lo vemos? ¿Estamos bien con esto? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando vengo del otro lado del nudo y me pongo en la columna, en el extremo superior de la columna? ¿Qué pasó con el eje Z del travesaño con el eje Z de la columna? Son distintos, ¿verdad? ¿Lo ven? El eje Z en un caso es este que está acá, en el otro caso es un eje vertical. Así que tengo que tener bastante cuidado acá y no venir haciendo ninguna continuidad en ese nudo. Es otro caso, es otro análisis, no tiene nada que ver una cosa con la otra porque los dos ejes locales no coinciden. Así que aunque yo me mueva
1 milímetro para abajo, y ahora estoy hablando de la columna, cambió el eje local, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuánto vale el momento respecto al eje Z en ese punto? Cero. 0. ¿Por qué? La única carga que está aplicada cuando yo me paro acá, cuando yo me paro acá y miro en el sentido de X positivo, la única carga que encuentro es P, que coincide con el eje Z, y la distribuida Q, que está aplicada en a la misma altura. Así que no tiene brazos respecto a esa sección. Así que acá vale 0. ¿Y cuánto vale abajo de todo? Q por L por H. Q por L por H. Q por L por H positivo, Q por L por H negativo. Negativo 2. Negativo, la resultante de la carga distribuida multiplicada por la altura genera un momento que es opuesto al sentido positivo del eje Z local de la columna. ¿Y la variación entre un punto y otro, cómo va a ser? Lineal. Lineal. ¿Y por qué va a ser lineal? Porque porque el diagrama de corte en esa columna es constante. Entonces, si el diagrama de corte en esa columna es constante, necesariamente el diagrama de momentos va a ser lineal. ¿Está bien? Por eso los dibujamos siempre en el mismo plano para poder hacernos una idea de esa relación y ir dibujando los diagramas más rápido. Incluso si tenemos este dato, es hasta más fácil. Fíjense que tiene sentido si yo a todo ese diagrama rectangular de corte, que digo que es Q por L, lo multiplico por la altura total de la columna, es decir, lo integro, me da Q por L por H. ¿Estamos hasta acá? Completamos los dos diagramas que nos quedan. Los dos diagramas que nos quedan. Bueno, acá tenemos los dibujos, si quieren, más prolijos. Con rectas mucho más parecidas a una recta que las que dibujo yo. Bien. Y finalmente el diagrama de momentos. Vamos con el corte en Z y con el momento Y. En el travesaño, corte en Z. En esta sección que tengo. Nada. 0. Nada, porque no hay ninguna carga concentrada aplicada con componente en Z. Me muevo hasta esta última sección y hablaron al mismo tiempo que hoy se pisó. Vale, 0. 0. Bien. 0 entonces en toda la barra. Vamos entonces a la columna. Si yo me paro en la columna y me paro en esta sección que está acá y miro para arriba, ¿qué tengo? P. P, y esa fuerza P genera un corte en Z, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, estoy reduciendo la cara positiva, la resultante de P coincide con el sentido positivo del eje Z, ese valor es positivo y recuerden, dibujamos sobre el plano ahora XZ. Los valores de corte en Z los dibujamos sobre el plano XZ, el sentido positivo de Z, lo que tenemos es un valor de corte que anda por acá y que vale P. Y si me muevo abajo de toda la columna, ¿qué corte voy a tener? La misma fuerza P. La misma fuerza P, no hay ninguna otra fuerza concentrada aplicada, no hay ninguna carga distribuida que me genere una variación, así que voy de P a P, con valores de corte positivo.
Finalmente, momento en I, y con eso terminamos el sexto diagrama. Vamos al extremo libre del travesaño. ¿Tengo algún valor de momento ahí? No tengo ningún valor de momento No. ahí. Voy al otro extremo del travesaño. ¿Hay alguna fuerza que genere momento respecto al eje Y? No. No, ninguna, porque la única carga que hay es la carga Q. La carga Q directamente es una carga con ese que está aplicada sobre el eje Y, tiene componente Y, así que no genera momento respecto a ese eje. Así que todo el diagrama de momentos en I es igual a 0. Y finalmente, diagrama de momentos respecto al eje Y en la columna. Si me paro acá arriba de todo, ¿qué tengo? 0. 0, la única carga que generaría momento respecto al eje Y es la carga P, pero en ese punto están aplicadas, estoy atravesando la sección, así que no genera momento respecto al eje Y. Cuando me voy abajo de todo, P por H. Sí. y Y eso sería es negativo. sentido negativo, genera un momento opuesto al sentido positivo que tiene el eje Y en la cara positiva. Lo dibujo de vuelta sobre el plano XY. P por H. Dijimos entonces, esto es negativo. La variación va a ser lineal porque el diagrama de corte es constante. Y con eso tengo mis 6 diagramas de solicitaciones completos. ¿Alguna duda? No. Bien, como verán, una estructura sencilla y no es una estructura más compleja que la que vamos a ver después. Van a ser siempre de este estilo, ¿sí? Cuando sean problemas 3D. Problemas 2D puede ser un poquito más complejo, pero no tanto como esas famosas cadenas de estabilidad 1. Un repaso de otros conceptos que vieron a lo largo de la materia correlativa a esta. Hablaron de conceptos o estructuras que eran hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas. Repasemos un poco qué querían decir estas cosas. ¿Qué es una estructura hipostática? Es cuando las condiciones de vínculo son menores a los grados de libertad. Bien, es una estructura que no puedo resolver para cualquier combinación de carga que yo le aplique. Algunas en particular sí, si yo solo le aplico cargas verticales, va a ser capaz de resolver el problema y va a haber equilibrio. Pero si yo aplico una mínima carga con componente horizontal, esa viga se transforma en una especie de skate, ¿sí? Así que no tiene manera de tomar esa carga, ¿sí? Tengo menos, como bien dijeron, menos condiciones de vínculo que grados de libertad. En este caso es una barra, la barra tiene 3 grados de libertad, tengo 2 condiciones de vínculo, esa es una estructura hipostática. ¿Qué es una estructura isostática? Cuando son iguales. Son iguales. Cuando son iguales, en el caso de la viga simplemente apoyada, si quieren, sería algo así, ¿sí? Un apoyo fijo, un apoyo móvil, 3 grados de libertad, 3 restricciones. No importa qué carga yo le aplique a eso, decíamos que esa además, no necesariamente, pero esa barra isostática además es cinemáticamente invariante. Muchas veces usaban de manera muy liviana el término no se mueve. Bueno, no se mueve ya no corre tanto. Y tal vez en estabilidad 1 lo reforzaban, no digan no se mueve, se dice cinemáticamente invariante. Porque se va a mover, la estructura se va a mover, van a calcular desplazamientos, si no me equivoco ya era el TP6, o no me acuerdo qué TP. ¿Sí? Así que va a haber movimiento, va a haber deformaciones, va a haber desplazamientos globales. Pero es una estructura que tiene misma cantidad de condiciones de vínculo que grados de libertad. ¿Y eso qué implica? Implica que tiene solución única al problema.
¿sí? Si la cantidad de incógnitas es igual a la cantidad de ecuaciones, tiene solución única. Y no importa nada respecto a las características de esa barra. No importa si la barra es de este material flexible o si la barra es de acero. No importa si a la barra la orienté así o si la orienté así. Las reacciones de vínculo van a ser siempre las mismas, dependen de la carga y de dónde están puestos los apoyos. Por eso en estabilidad 1, ustedes solo se concentran en ecuaciones de equilibrio. Y en realidad es una materia que, si quieren, debiera llamarse estática. Solo se concentran en ecuaciones de equilibrio y hacen planteos de equilibrio. No les importa si la viga es flexible, si es infinitamente rígida, si es de plástico, si es de goma, si es un perfil IPN, un UPN, si es un perfil ángulo, si es una cosa espantosa como el ejemplo anterior. No les importa eso. Lo único que importa es dónde están los apoyos. Por eso trabajan después con estructuras infinitamente rígidas, se hacen infinitamente resistentes, además. Si eso fuese así, bueno, no necesitaríamos ingenieros civiles, pues es todo muy fácil. Estructuras infinitamente rígidas, infinitamente resistentes, no habría ningún problema, ¿sí? La realidad es que no están así. Y puede ser algo negativo, ¿no? Pensar, bueno, la estructura no es infinitamente rígida, se va a deformar. Pero la ventaja que tiene es que nos permite resolver estructuras de este tipo. Estructuras hiperestáticas, es decir, ya dijimos bien que es hipostático, dijimos bien que es isostático, sabemos, son estructuras que tienen más condiciones de vínculo que grados de libertad. Y cuando nosotros decimos que la estructura es infinitamente rígida, no tengo manera de resolver ese problema. O sea, tengo infinitas soluciones. Infinitas. O sea, hay 1000 maneras de equilibrar. Cuando yo le pongo una carga a esa vía que estoy planteando acá hiperestática, tengo 1000 maneras de equilibrarla. La puedo equilibrar con momento en el empotramiento cero, la puedo equilibrar con reacción de vínculo vertical en el apoyo móvil igual a cero y compensar con las otras 3. Tengo 1000 maneras de hacerlo. Ahora eso no funciona así en la realidad. No, la estructura no anda eligiendo a ver qué reacción de vínculo usa y cuál ignora. Vamos a ver que si le agregamos condiciones de deformación a las ecuaciones de equilibrio que ya teníamos, vamos a poder encontrar la solución única de ese problema que estamos planteando. Pero esa solución depende de la rigidez de cada elemento. Depende entonces del material con el que lo construí, depende de si orienté a la viga así o la orienté así, ¿sí? Depende de una serie de cosas. Entonces, estabilidad 2 nos abre esa puerta, nos abre el abanico de resolver algunas estructuras hiperestáticas sencillas. Por eso trabajamos con estructuras y diagramas de características sencillos. El mundo de los hiperestáticos, si quieren, es estabilidad 3. En estabilidad 2 se abre la puerta, ¿sí? Y nosotros entonces en esta materia sí vamos a poder resolver algunos hiperestáticos, es decir, estructuras donde el equilibrio, la estática no me alcanza para decir qué es lo que le está pasando a la estructura. Necesito además saber qué rigidez tiene, etc. ¿Estamos? Bueno, por último, para cerrar, ejercicios adicionales que no vamos a detallar nosotros, no los vamos a resolver nosotros, pero sí vamos a plantearlos simplemente para hacer un pequeño comentario o reforzar la idea esa que venía hablando de tratar de deschipearse un poco de la lógica natural del procedimiento que venían trayendo. Y no es porque estuviera mal, insisto, es porque nos concentramos en otra cosa. Entonces hay que tratar de ser un poco más expeditivos a la hora de hacer cuentas. Entonces, supongamos que tenemos este sistema que está planteado acá. Muy posiblemente haya sido un ejercicio de parcialito porque tiene toda la pinta de ejercicio de parcialito. Y supónganse que es un parcialito de esfuerzo axil, probablemente haya sido un parcialito de esfuerzo axil, de solicitación axil, y se les pide algo referido al esfuerzo axil de esa biela B1. Bueno, ustedes tienen, si siguieran la lógica de estabilidad 1, ¿qué hubieran hecho? Calcular la reacción de vínculo. ¿Cuáles son? No los Para la valores. biela,
No, no los valores. Para la biela B1 son la del apoyo fijo en D y la fuerza la fuerza que le hace la barra a B1. Bueno, ¿qué hacíamos? Entonces sacábamos los vínculos y los reemplazábamos por fuerzas, ¿no? Entonces en este caso tenemos 4 incógnitas estáticas, 4 reacciones de vínculo incógnitas. ¿Qué ecuaciones podríamos plantear? La sumatoria de fuerzas y la de momentos, las generales, Ahí tenemos 3. y después la sumatoria de momentos de una chapa respecto a la otra. Bien. La cuarta ecuación es una ecuación de equilibrio relativo, ecuación de momento cero respecto a una articulación. Bueno, ahí se terminó el parcialito de Axil. O sea, se acabó el tiempo y se acabó. No pudieron resolver la pregunta de estabilidad 2, terminaron resolviendo la pregunta de estabilidad 1. No estaba mal, insisto, está bien. Pero si solo interesa el esfuerzo axil de esa barra, ¿ustedes qué saben de una barra, de una biela? ¿Qué saben de una biela? Que solo transmite esfuerzo en la dirección de ella, digamos. Solo es capaz de tomar esfuerzos normales, o sea, esfuerzos axiles, esfuerzos en solicitaciones en su propia dirección. ¿Por qué? Porque una biela, estamos definiendo una barra recta, ¿sí? Articulada en los extremos y que no tiene cargas aplicadas en el tramo. Entonces, a lo sumo, lo que puede tener es algo así. A lo sumo, lo que puede tener es algo así. Ahora, si yo tomo momentos respecto a este punto, no puedo tener componente perpendicular al eje de la barra porque evidentemente no voy a estar cumpliendo el equilibrio, sino. Así que esto no corre. De este lado solo puedo tener esto. Si yo ahora tomo momentos respecto a este otro punto y miro hacia arriba, me pasa lo mismo. Solo puedo tener esfuerzo normal, o sea, solo puedo tener una resultante en la dirección de la barra. Y si tomo sumatoria de fuerzas verticales o horizontales, esas dos fuerzas tienen que ser iguales. Entonces, en una biela habían visto en estabilidad 1, una barra de reticulado, que solo es capaz de tomar esfuerzos axiles, y esos esfuerzos axiles son constantes a lo largo de toda la barra. Entonces, en vez de plantear las 4 condiciones de vínculo que planteé recién, yo bien podría, en vez de sacar el apoyo, sacar toda la biela y poner de manifiesto cuál es la fuerza que aparece. Va a ser un esfuerzo en la dirección de la barra, ¿sí? En este caso a 45 grados. Entonces puedo tomar momentos respecto de este punto y directamente despejar esa incógnita. Y seguir avanzando en el parcialito, porque lo único que me pedía era algo referido al esfuerzo axil de la biela B1. A nadie le importa la reacción de vínculo en A nadie le importaba el diagrama de momentos de la barra horizontal. Y con una cuenta, ya estamos. Insisto, o sea, no es algo que tienen que visualizar hoy. Lo van a ir aprendiendo, porque van a ir haciendo un montón de ejercicios y el día que lleguen al parcialito van a haber hecho un TP larguísimo, solicitación exil, con sus compañeros, y lo van a haber discutido, y se van a haber sentado en las mesas. Pero vamos chipeándonos un poquito a esto, ¿sí? Traten de ir mirando los ejercicios, a ver si pueden ir saltando, pero salteando bien algunos pasos, ¿sí? Salteando bien algunos pasos. Se entiende lo que acaba de pasar, ¿no? Lo que hice fue sacar la biela y puse de manifiesto la única fuerza que puede aparecer ahí, que es una fuerza que tiene la dirección de la biela. La supuse positiva, después será como sea. En este caso va a ser positiva necesariamente, pero... ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Sí, sí, se entendió. Bien. No sé si ya lo habían visto así en estabilidad 1, pero yo recuerdo, yo estuve en estabilidad 1 y somos muy metódicos respecto a
como Y instrumental. esto es más parecido por ahí a la parte de trabajos virtuales en estabilidad 1. Claro, sí, puede ser algo así, donde vos liberás un vínculo. Pero en el fondo lo que hacemos es lo mismo que cuando, cuando lo podés pensar de esa manera, pero en el fondo lo único que hicimos fue hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra horizontal. Es un diagrama, no estoy planteando TTV, estoy planteando simplemente un diagrama de cuerpo libre de la barra horizontal. Cuando libero, o sea, le saco esa biela, pongo de manifiesto la fuerza en la biela. Y la fuerza en la biela yo sé, porque usé estabilidad 1 y por eso es correlativa, que solo puede tener esa dirección en el esfuerzo. Y me agarro de eso y me evito calcular 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y resuelvo una ecuación con una. Estas cosas sí que les lleva menos tiempo, tengan en cuenta, porque generalmente los parcialitos duran 40 minutos y los pueden hacer en 30 minutos si saben estas cosas. Se ponen a calcular las 4 reacciones, tardan 1 hora. Entonces, estas cosas que vamos diciendo de forma de hacer las cosas más rápido, preste atención porque es después lo que tienen que usar en los parcialitos generalmente. Insisto, de vuelta, no es algo que tienen que hoy ya visualizar, es algo que vamos a ir adquiriendo con la práctica, pero vamos a ir reforzando esta idea cada vez que hacemos ejercicios, ¿sí? Los vamos a ir acompañando en ese proceso, pero la idea es poder ir acelerando la parte de estática, acelerarla para después concentrarnos en la parte de lo que se les pide. Y algo parecido podría ser en este caso. Supónganse que me interesa nada más el diagrama de momentos en esa barra. De vuelta, ¿qué podríamos hacer? Calcular las reacciones de vínculo, plantear 3 barras, en una dibujar los esfuerzos axiales, en otra dibujar el esfuerzo de corte, en otra dibujar el diagrama de momentos, ver que hay relación diferencial entre el corte y el momento. ¿Sí? Eso también lo podríamos hacer, es verdad. Pero también podríamos decir, ¿cuánto vale el momento acá? P por 0,5 L. Sí, bueno, sí, no tiene L. Bueno, vamos a poner lo mismo. Sí, independientemente, el paso que no vamos a saltear es el de dibujar los ejes locales. Ese no lo vamos a saltear. Podemos saltear varios, pero no dibujar ejes locales, ya no tenemos ni idea de qué estamos hablando. Y los ejes locales que vamos a usar siempre son estos, habíamos dicho. Con una terna derecha, es decir, que el eje Y positivo sale de la computadora, nos está atravesando. ¿Sí? Entonces, ahora sí, el momento en esta sección, ¿cuánto vale? Antes del apoyo. Dijiste P por 0,5 de L. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, dibujo para arriba porque sentido opuesto al sentido positivo de Z. La variación entre ese punto y el extremo, ¿cómo va a ser? Vamos, en el extremo, ¿cuánto vale? 0. En el extremo vale 0. La variación entre un punto y otro, ¿cómo tiene que ser? Lineal. Lineal. Porque yo ya sé que el corte va a ser constante acá porque no hay carga distribuida. ¿Cuánto vale el momento en este punto? En este. 0 también. 0 es un Perfecto. extremo libre 0. sin par aplicado. Hay fuerzas aplicadas, pero es un extremo libre sin par aplicado. Así que sí o sí vale 0. ¿Y cómo va a ser la transición entre ese punto que ya tengo y este valor de 0 acá? Lineal también. Tiene que ser lineal, porque no hay carga distribuida. Si no hay carga distribuida, el corte es constante. Si el corte es constante, el momento es lineal. Y ahí tengo el diagrama de momentos de esta sección. Perdón, de esta barra. ¿Sí? Y no sé ninguna reacción de vínculo todavía. ¿Estamos? Y tal vez no las necesito porque solo quería el diagrama de momentos porque era un problema de fricción.
O porque era un problema de cálculo de desplazamientos, y vamos a ver que los desplazamientos predominan las deformaciones por fricción, y todo eso necesitamos esa información, bueno, etc. Vamos a ir avanzando sobre esto, ¿sí? Pero esto era un poco lo que quería resaltar. La idea que quería resaltar. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo para aportar? ¿Algo para discutir? No. Chicos, de esta presentación me olvidé de algo. Au, Manu, Clara, Cata. ¿No comí nada? No, creo que no. Bien. Bueno. Entonces, vamos a parar acá. Vamos a abrir esto. ¿Ya lo vieron? Va, ya lo vieron. Ya lo pueden haber visto. Está abriendo, así que ahí va. Es el trabajo práctico 0. No sé si ya lo habían descargado, esto ya está disponible en el campus, ya lo pueden ver. Básicamente, fíjense, todo trabajo práctico lo que tiene primero es una guía de ejercicios, más parecida si quieren a las guías de ejercicios que ustedes tenían en el departamento de matemática, pero arranca diciendo cuáles son los obligatorios. Esos son los ejercicios que se entregan, ¿sí? Esos son los ejercicios que se entregan. Los grupos son grupos de, dijimos, alrededor de 5, 4, 5. Vemos si llega a hacer falta 6 como excepción, vemos, ¿sí? Creo que no va a hacer falta. Entonces, en general, más o menos debe haber un ejercicio por alumno en cada TP, más o menos, obligatorio. Eso no quiere decir que después, para el parcial, ustedes puedan seguir practicando, no hay en este caso parcial de repaso, así que ya está. Pero bueno, fíjense, tienen 2 ejercicios. El primer ejercicio es de diagramas, y tiene una serie de figuras, cada figura es un problema distinto, y al principio de todo les dice cuáles son los que tienen que hacer. En este caso, el 1.03 y el 1.04. El ejercicio 2 es un ejercicio de característica geométrica de las superficies, ¿sí? Así que básicamente tienen un enunciado común, distintas figuras, determinado baricentro, momento de inercia baricéntricos, ejes principales, etc. Y ahí tienen cuáles son los obligatorios. Así que independientemente del armado de grupos, ustedes ya pueden ir avanzando, porque el repaso viene bien, ¿sí? Naturalmente los ejercicios que tienen que hacer prolijo y demás son los que después finalmente entregan. El resto pueden tener como les guste más manejarse. Nada, como les decía, esto lo pueden entregar hecho a mano. Yo creo que es lo más cómodo, pero si alguno quiere usar alguna herramienta lo puede hacer. Pueden hacer a mano, lo pueden dibujar como quieran. No importa eso, lo importante es que suban un único PDF que es una entrega grupal. Todos son igualmente responsables de lo que está ahí adentro. No importa quién hizo el ejercicio 1.03, no nos importa. El TP es del grupo, ¿sí? Ustedes obviamente se van a dividir el esfuerzo, además está hecho a propósito para eso. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que me comí? ¿Cómo andamos con la planilla? Me parece que no hay 20 y pico. 20 y pico de gente. Y acá son 20 y no sé si llenaron 20 la planilla. Bueno, se irá llenando. Ya veo que se empezaron a armar un par de grupos. Tengan en cuenta para el armado de grupos, porque ahí veo que dice grupo, curso y grupo. Y ahora que me doy cuenta de eso, por ahí es un problema, porque la gente del curso 2 con la gente del curso 5 puede armar grupo. Está todo bien, no hay ningún problema. A efectos nuestros es lo mismo, ¿sí?
Así que si finalmente se mezclan con, o sea, gente que cursa los miércoles y gente que cursa los martes puede estar en el mismo grupo. ¿Sí? Así que eso tenganlo en cuenta a la hora de hacer el armado, si alguno queda suelto, lo que sea. Pero bueno, nada, si no hay ninguna duda más, ninguna consulta más, de mi parte por hoy ya estamos. No sé, chicos, ¿algo más? No, eso, que vayan armando los grupos ya para la clase que viene, así ya está eso organizado y podemos hacer después la división de mesas, pero creo que nada más.